Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia. Saludos amigas y amigos de Laiguana.tv. Hoy tenemos con nosotros al internacionalista Sergio Rodríguez Goldstein, con quien vamos a conversar, por supuesto, acerca de la situación internacional. Está muy movido, ¿no? Sí. El panorama latinoamericano. Y hay como una especie de, yo no lo llamaría franqueza, porque franqueza es una palabra un poco positiva, ¿no? Yo diría que hay como una especie de desparpajo, una especie de descaro de la derecha para tratar los asuntos, para decir, bueno, vamos a reprimir y vamos a tener el apoyo de unos con otros y vamos a tener el apoyo de Estados Unidos. Y Estados Unidos dice, vamos a apoyar la represión cuando se trate de gobiernos de derecha. En fin, ahí es como esta crisis como que ha dejado la sinceridad como un elemento importante, ¿no? Sí. Bueno, gracias, Clodovaldo, por la invitación, poder intercambiar contigo y con las personas que nos ven en Laiguana TV. Mira, Clodovaldo, yo creo que, con respecto a lo que tú dices, yo creo que hay una gran pregunta que hay que hacer. O digamos, hay dos preguntas de las cuales uno tiene que elegir una. La pregunta es, si todo esto que está ocurriendo o está pasando porque Estados Unidos es muy fuerte, y la otra pregunta es si todo lo que está ocurriendo es porque Estados Unidos es muy débil. La respuesta, una u otra respuesta a esta pregunta te va a dar pautas en torno a tratar de entender por qué está ocurriendo esto que tú relatas, esta agresividad desembosada en casi todos nuestros países de la derecha con el aval y el apoyo de Estados Unidos. Yo personalmente creo que esto ocurre porque hay una situación de debilidad en Estados Unidos, en términos estratégicos, en términos globales. Okay. La confrontación estratégica más importante del momento es la confrontación entre China y Estados Unidos, entre un poder global emergente y un poder global decadente. Y esa pelea Estados Unidos la está perdiendo. Y está recurriendo a situaciones extremas como una extrema agresividad militar, sobre todo en los mares adyacentes de China, y que más visiblemente se muestra o se ve a través de la llamada guerra comercial, que es mucho más que comercial porque es tecnológica, porque es política, porque es ideológica, porque tiene una serie de aristas. Entonces, frente a esa confrontación, que es la confrontación estratégica, se comienzan a producir una serie de confrontaciones derivadas, que son confrontaciones tácticas o regionales. Esto que es global tiene expresiones en cada uno de los diferentes regiones o continentes del mundo. ¿Y qué pasa? Que a Estados Unidos no le ha ido bien, ni en Asia, ni siquiera en Europa, ni en África. Entonces, frente a esta necesidad de encarar en algún momento un conflicto global con China, debe asegurar el patio trasero. Y se ha volcado a asegurar el patio trasero. Es muy difícil para Estados Unidos ir a una confrontación estratégica con China sin tener el entorno asegurado y tranquilo. Y a eso se ha volcado. Pero es porque está en una condición de debilidad, digamos en términos económicos. La economía de Estados Unidos está en una situación de debilidad de los años 80. El crecimiento de Estados Unidos desde el año 80 acá, el año que más creció fue 3,2. El promedio es de un poco más de 2, creo que de 2,6. El promedio de los últimos 40 años. Eso en términos de la preponderancia de Estados Unidos como potencia global, y cuando además le sumas el crecimiento vegetativo de la población, es casi un crecimiento nulo. Y en términos políticos, la presencia cada vez mayor de China, de Rusia y de otros actores internacionales, de los BRICS, etc. La confrontación, que no es antagónica, pero finalmente se da en espacios de confrontación como el que acabamos de vivir en la OTAN, en la cumbre de la OTAN, en el que Estados Unidos ya no puede sentar una posición que se acepte, y ha surgido el europeísmo, ha resurgido el europeísmo, aquella doctrina de Gaulle,
no le permite afirmar a Estados Unidos que le ha ido bien, en lo que va a decirlo, a Estados Unidos no le ha ido bien. Entonces, todo esto que estamos sufriendo nosotros tiene que ver con eso, tiene que ver con el afán de asegurarse por lo menos el espacio inmediato que le permita poder librar estas otras batallas que necesariamente va a tener que dar. Bueno, fíjate que cuando comenzó el año, que el epicentro en Latinoamérica era Venezuela, Rusia y China tuvieron una posición muy firme, pero en estos últimos tiempos, en crisis como la de Bolivia, lo de Chile, Ecuador, etcétera, han tenido una posición mucho más discreta. ¿A qué obedece eso? A que el nivel de la conflictividad global ha ido creciendo. Y tienen que medir frente a un presidente como Trump, que no tendría dudas en ir a un conflicto global, incluso en términos bélicos, tienen que medirlo muy bien. Esa debilidad de Rusia y de China algún día la comprenderemos y la agradeceremos, porque tiene que ver con prudencia, en el sentido de evitar niveles de confrontación que nos puedan llevar a una agresividad superior en términos globales. Finalmente, para China y para Rusia, América Latina es un continente muy lejano. Ucrania la tienen al lado, el Medio Oriente lo tienen al lado, Corea la tiene al lado. Entonces, esta conflictividad en el mar del sur de China es el mar adyacente en China. Entonces, finalmente, esos son los problemas inmediatos que ellos tienen que cuidar, porque, vamos a decirlo en términos un tanto groseros, son su espacio trasero, son su patio trasero. Sí. Entonces, se produce, es bastante grosero lo que voy a decir, pero se produce como un cuidado de los patios traseros, de las potencias. Y en ese sentido, efectivamente hay una cesión a Estados Unidos de que manejen eso, en función de que eso les imposibilite de incrementar su presencia y su agresividad en los problemas que sí son inmediatos. En el caso de Rusia, lo de Corea, hay un diferendo entre Rusia y Japón, que es aliado de Estados Unidos, el problema de Ucrania, que es el número 1 para Rusia, la presencia creciente de la problemática del terrorismo musulmán, considerando que tanto en China como en Rusia hay provincias, en el caso de China, repúblicas de mayoría musulmana en Rusia. Entonces, la posibilidad de que el conflicto que se está produciendo en el Medio Oriente se traslade hacia el territorio, de hecho está, no es que se traslade, está. En Xinjiang está el terrorismo islámico y en Dagestán está el terrorismo islámico. Entonces es un problema interno, ya ni siquiera es un problema de política exterior. Entonces le tienen que prestar más atención a eso, en detrimento de nuestros intereses como latinoamericanos. Claro. De hecho, en esta onda del descaro, ya incluso Pompeo habla del patio trasero y otros diplomáticos hablan del patio trasero. ¿Cómo puede influir en todo esto el impeachment contra Trump que se está desarrollando? Es decir, ¿en qué podría cambiar la situación para el año 2020? Muy buena pregunta. Mira, vamos a tener que ver la política exterior de Estados Unidos en el año 2020 a partir del impeachment. O sea, de cuánto avance o cuánto retroceda, de cuánto sea posible la acusación real, que no parece que pueda tener éxito, por una razón muy sencilla, no por razones de gran política, es porque los senadores republicanos, que son finalmente los que van a decidir, tienen que decidir una cosa muy sencilla: o se hunden con Trump o sobreviven con Trump. Esa es la decisión. Lo demás es pura baba jurídica, intentos de un show mediático, interno, que tratarán de llevar al escenario internacional, pero finalmente la decisión la van a tomar la mayoría de los senadores republicanos, que son los que finalmente deciden, porque no es la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes lo que hace es investigar el caso y ponerlo a la decisión de los senadores. Y frente a una elección, la decisión es esa: si los senadores republicanos se van a hundir con Trump o van a sobrevivir con Trump. Yo personalmente creo que no se van a hundir con Trump.
Entonces yo en este momento, no sé qué pueda pasar, ¿no? En este momento yo veo difícil que el impeachment pueda ser exitoso para los demócratas y logren destituir al presidente Trump. Y te voy a decir algo que va a parecer muy loco, pero yo la verdad que preferiría que Trump continuara 4 años más a que vinieran los demócratas. Así como dije que era preferible que ganara Trump a que ganara Clinton, en términos globales, en términos de la conflictividad global, yo pienso que en tanto Trump está apuntando al proteccionismo y al aislacionismo, digamos que son los dos basamentos que dieron origen a la política propia de Estados Unidos. Yo creo que los demócratas tienen una vocación imperialista y agresiva mucho mayor que los republicanos. En los temas globales fueron los republicanos los que llegaron a los acuerdos con la Unión Soviética, los SALT, fueron los republicanos los que llegaron a establecer relaciones con China. Entonces tenemos una mirada contradictoria. Mirarlo como venezolanos aislados del mundo o mirarlo en torno de los intereses de la humanidad, de sobrevivencia de la humanidad. Yo creo que en términos de la sobrevivencia de la humanidad, a pesar de que se retiraron del cambio climático, a pesar de que se retiraron del acuerdo con Irán, pero eso forma parte precisamente de volver al aislacionismo, de apartar el mundo multilateral. Pero a pesar de todo eso, yo creo que sería mucho más agresivo y hubiera sido mucho más agresivo un gobierno de la señora Clinton que un gobierno de Trump. Y no sé, yo creo que aquí opera eso de que más vale malo conocido que bueno por conocer. Analizando un poquito el tema de Bolivia, de lo que acaba de ocurrir en Bolivia, que digamos que fue además como la respuesta en contragolpe a lo que venía ocurriendo en Chile, en Ecuador, en Colombia. Esta experiencia de Bolivia, ¿qué podría dejarnos como enseñanza, sobre todo a los venezolanos que estamos en esta situación de confrontación tan fuerte con Estados Unidos durante tanto tiempo? Bueno, la enseñanza la vio Chávez antes que nosotros. Cuando Chávez se volcó, muchas veces incomprendido, a transformar a la Fuerza Armada, y cuando hablamos de transformar a la Fuerza Armada significa que se metió en los pensum de estudio de la Academia Militar, de que les incorporó a los cadetes estudios de historia, de economía, de derechos humanos. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía que en la construcción de una doctrina nueva que se alejara de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, de sacar a las Fuerzas Armadas de Venezuela de la égida de Estados Unidos, lo cual se aceleró después del golpe del año 2002. Hoy, a la luz de los hechos en Bolivia, demuestran cuánta validez y cuánta visión tuvo el comandante en entender que finalmente no basta con el apoyo popular, aunque sea mayoritario y aplastante, que se necesita de la unidad cívico-militar, se necesita de una participación efectiva, primero de una adopción de una doctrina de defensa de la soberanía real, efectiva, entendiendo que la soberanía reside en el pueblo. Por tanto, parte de que las Fuerzas Armadas respeten la voluntad popular, más allá de la defensa de la soberanía en términos de una confrontación con alguna potencia extranjera. Evo ganó por 10 puntos. Suponte que no haya ganado en primera vuelta. Suponte que ganó por 9,8 o por 9,9, pero ganó por casi 10 puntos. Sí. Eso te demuestra que los votos no sirven de nada, que la democracia representativa es una gran mentira, una gran farsa. Alberto Fernández ganó por 15 votos, por 15 puntos que se transformaron en 6. Ya ni siquiera 10 puntos, ganar por 10 puntos tiene validez en la democracia representativa. ¿Por cuánto tienes que ganar? Alberto Fernández ganó en las PASO por 15. Nadie te ha podido dar una explicación de por qué se redujo 9 puntos, 8 puntos a las elecciones reales. En medio de un gobierno como el argentino,
que desde las PASO a las elecciones se incrementó la pobreza, se incrementó la represión, se incrementaron las medidas neoliberales. Entonces, lo que se está poniendo en evidencia, Clodovaldo, es también como parte de esta crisis que hablábamos en la primera pregunta que me hacía, hay una crisis de la democracia. De ese modelo, de todas esas cosas que nos dijeron siempre, el gobierno de las mayorías, el gobierno del pueblo para el pueblo, la separación de poderes. Entonces eso se ha demostrado que es una gran farsa, se ha puesto. Así que tú dices que hoy es desembosada la actitud de la derecha. Bueno, porque se ha puesto en evidencia que cuando les aprendimos a ganar en términos de sus reglas, entonces ya son ellos los que destruyen las reglas. Yo por lo menos quisiera que las reglas se estuvieran destruyendo desde una perspectiva revolucionaria, desde una perspectiva de los intereses de los pueblos. No, la están rompiendo ellos, desde una perspectiva de los intereses de la oligarquía. Ya no les sirven esa democracia que construyeron desde la Revolución Francesa, entonces la están destruyendo. Y como no tienen una opción distinta, no saben qué hacer. ¿Y qué les queda? La fuerza, el avasallamiento, el chantaje, la amenaza, la agresión, la invasión, los bloqueos, las sanciones. O sea, son todas medidas que violentan los principios elementales que la humanidad había logrado darse como principios de convivencia pacífica iguales para todos. Otro elemento que se ha estado utilizando y que ha quedado también muy claramente, digamos, al desnudo, es el de los organismos internacionales, ¿no? Aquí se ha visto cómo la actuación de la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, al margen de la cuestión personal que le impone Almagro, pero también como estructura, se ha demostrado ser un aparato de sostenimiento de las derechas. Y ahora vemos también que se ha tratado de resucitar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Además vimos también durante un tiempo la actuación de este grupo de Lima, que por cierto tú escribiste un artículo hablando de cómo se estaba cayendo a pedazos. Toda esta organización internacional que gira alrededor de las derechas también ha quedado entonces al descubierto sobre todo este año, ¿no? Este ha sido un año muy intenso en ese sentido. Claro, lo que pasa, Clodovaldo, es que uno tiene que ver el origen de estas instituciones, ¿no? En este caso, el origen del sistema interamericano. Esto es consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. O sea, el TIAR y la OEA son la expresión de los acuerdos que llevaron a la construcción de la ONU en el año 45 y de la OTAN en el año 49 a nivel global. En el plano latinoamericano, o en el plano americano, se crea, y es curioso, aquí se crea primero el órgano militar, el TIAR en el 47 y después el órgano político, la OEA, en el 48. Pero responden a una lógica de Guerra Fría. Entonces lo curioso es por qué si la Guerra Fría terminó, estas instituciones se mantienen. Entonces, al no estar el enemigo que le da origen a estas organizaciones, Estados Unidos se ha visto obligado a fabricar nuevos enemigos. Después que desaparece la Unión Soviética, desaparece el enemigo sobre el cual se había construido la OEA y el TIAR, que es el comunismo, entonces empiezan, en primera instancia, en esa última década del siglo pasado, el enemigo era el narcotráfico y los migrantes, eran los tiempos del Plan Colombia, etc. Y eso desaparece o pasa a un segundo plano después del 11 de septiembre del 2001, donde Estados Unidos aprovecha el 11 de septiembre del 2001 para introducir la dinámica de lucha contra el terrorismo, con aquella famosa frase del presidente Bush: están con ellos, están con nosotros. Frente a la imposibilidad de estar con ellos, que era el terrorismo, tenía que estar con Estados Unidos. Entonces, se establece un mundo unipolar de hecho. Entonces, y en todo este periodo, el TIAR y la OEA, el TIAR que había muerto con las Malvinas porque claro, el objetivo fundamental no sirvió, pero la OEA se fue adaptando a la política de Estados Unidos. Entonces la OEA ha sido siempre como un apéndice de la política de Estados Unidos. Yo personalmente me acuerdo que desde el momento que este país se empezó a llamar República Bolivariana de Venezuela, yo empecé a decir, puedes encontrar escritos míos del 2002, del 2003, y me acuerdo un gran debate que tuve con el comandante Chávez diciéndole que era un contrasentido, era una falta de respeto, que nosotros teníamos que salir a la OEA no por cuestión política, sino que porque un país que se llama República Bolivariana no podía estar en la OEA, porque la OEA es la expresión del antibolivarianismo.
La OEA es la expresión del monroísmo, del panamericanismo, de la doctrina de Estados Unidos que es contraria a la doctrina de Venezuela. Y a partir de eso tú encontrarás un montón de artículos míos diciendo que es un contrasentido permanecer en la OEA. En esta última contingencia, entonces frente a lo que relatábamos antes de esta actitud desembosada, bueno, la OEA actúa desembosadamente porque el sistema lo permite. Pero si tú analizas todo el actuar de la OEA desde el año 48 ha sido el mismo. Y es un contrasentido. Yo he tenido debates con diplomáticos de países amigos que están en la OEA. Le digo, es un chiste, ¿qué hacen ustedes ahí? O sea, no se quejen de la OEA si ustedes están ahí avalando todo eso. Si lo único posible, si ustedes realmente asumen un pensamiento bolivariano, es salirse de ahí. No se puede ser bolivariano. Y cuando hablo bolivariano no estoy hablando de la dinámica, de lo que significa ser bolivariano en Venezuela. Estoy hablando de la doctrina del Libertador en materia de pensamiento integracionista. No se puede ser bolivariano y estar en la OEA. Eso es un contrasentido, es una contradicción de origen. Y es una vergüenza, para mí es una vergüenza. Que un país forma parte de la OEA es una vergüenza. Ahora, ya para finalizar, las instituciones, las organizaciones internacionales que se habían creado como alternativa, y están muy debilitadas por toda esta situación, toda esta reacción de la derecha imperial y continental. ¿Hay alguna posibilidad de reactivar esas organizaciones en el futuro inmediato? Bueno, es diferente, o sea, no creo que se pueda hablar con una sola lógica para todas, ¿no? Okay. Hay una lógica para el ALBA, hay una lógica para UNASUR y una lógica para CELAC. En el caso del ALBA, yo creo que hay que mantenerlo. Aunque nos quedemos solo con los cubanos, hay que mantenerlo. Porque es la expresión de la idea de darle continuidad a las ideas de Bolívar en materia de integración. Es tener una bandera para decir la integración es posible desde la perspectiva de las ideas del Libertador. En el caso de UNASUR respondía más a una lógica brasileña que cualquier otra cosa, con todo el respeto de los que difieran. Brasil siempre se ha asumido más como sudamericano que como latinoamericano, entre otras cosas porque siempre ha aspirado a ser una potencia subregional. Pero con Lula Brasil descubrió que Latinoamérica era más grande que Sudamérica. Entonces se volcó, por ejemplo, a establecer embajadas en los países del Caribe donde no tenía. A tener una política de mucho mayor presencia en Centroamérica. De buscar una alianza, Lula buscó una alianza con México, pero no eran los tiempos de México, no la logró. Pero entonces finalmente hay un volcamiento de Brasil en la primera década de este siglo hacia la construcción de un espacio sudamericano que ellos coparon, en gran medida, y que el comandante Chávez, en función de tratar de atenuar a ese gigante, estableció una relación estratégica con Argentina, de manera de equilibrar ese gigantismo de Brasil en UNASUR. Yo pienso que mientras Brasil esté en manos de Bolsonaro es muy difícil que pueda seguir avanzando. Y fíjate que curiosamente tengo más esperanza, soy mucho más optimista con CELAC. Primero porque hay dos grandes ahora que van a acercar y que ya lo han dicho abiertamente, México y Argentina, han dicho abiertamente que quieren darle un reimpulso a CELAC. De hecho, México va a ser la próxima cumbre de CELAC se va a hacer en México y eso le va a dar a México por un año la Secretaría de CELAC. Pero además porque CELAC logró ser reconocida como el referente latinoamericano tanto para China como para Europa. Y a pesar de toda esta situación que hay, se siguen haciendo las cumbres, las reuniones ministeriales China-CELAC. O sea, China a pesar de todo sigue considerando CELAC como el referente en América Latina y los europeos también. Y eso es oxígeno. Más allá de toda la crisis y de toda la incapacidad que tengan las élites latinoamericanas, a diferencia de las élites africanas, las asiáticas y las europeas, que tienen muchas contradicciones, pero
pero tiene la Unión Africana, tiene la Unión Africana, tiene la Unión Europea, y los asiáticos también tienen su mecanismo regional. Las élites políticas más atrasadas del mundo son las latinoamericanas, que por las diferencias políticas no son capaces de ponerse de acuerdo. Pero tal vez estos factores externos, estos factores exógenos que influyen, puedan obligar, digamos, a mantener en alguna medida la idea de la integración latinoamericana y caribeña presente. Bueno, le doy las gracias al internacionalista Sergio Rodríguez Gelfenstein por haber estado con nosotros hoy. Invito a ustedes, amigas y amigos, a que se suscriban al canal YouTube de laiguana.tv, también a que le den a la campanita para que tengan las notificaciones de los videos que vayamos incorporando de este y de otros programas de La Iguana Televisión. También le doy las gracias al equipo técnico, integrado hoy por Emilio Laperuta y Alejandro Pérez. Y a ustedes, amigas y amigos de La Iguana Televisión, será hasta la próxima vez. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.